Bueno, el gobierno argentino ya había anunciado hace algunas semanas que se iba a limitar justamente el derecho a huelga. En este caso, considerando algunos de los rubros como esenciales o sumándolos a servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, impidiendo de alguna manera que en un momento de medida de fuerza, de paro, se paralice totalmente esa actividad. Está vinculado a transporte, a salud, educación, seguridad, fundamentalmente. Servicios esenciales, 75% de funcionamiento mínimo incluye, decía, salud, educación, desde nivel inicial hasta secundario, transporte, telecomunicaciones, distribución de gas, combustible, etc. Actividades de importancia trascendental son consideradas, en este caso tienen que garantizar el 50% de funcionamiento mínimo, y hablamos de sectores que comprenden la producción de medicamentos, por ejemplo, servicios bancarios, radio y televisión, industria alimenticia, comercio electrónico, entre otros. Acá vienen las controversias y las críticas, porque es una medida que ya generó rechazo generalizado en sectores como, por ejemplo, sindicatos, algunas organizaciones de derechos humanos, también en algunos sectores políticos, en la comunidad en general, lo que decía Lean, porque argumenta que esto vulnera derechos constitucionales, como ya lo han planteado en alguna oportunidad, como es el derecho a huelga y la negociación colectiva. Y además se cuestiona que la clasificación de actividades esenciales se amplíe. Chicos que corren conmigo. Pasan todos. ¿En serio? Sí. Sí, los dos corren. Que no paren, porque si no... No, que sigan. Hay que seguir corriendo, por lo menos el 50 o el 75% según en qué rubro estén dentro del DNU. Bueno, la interrupción del servicio en algunos casos sí pone en jaque los derechos de otros ciudadanos, y esto es lo que se plantea. Si bien el derecho a huelga es constitucional, tal cual lo decíamos recién, también el resto de los ciudadanos tiene derecho a contar con servicios, contar con salud, contar con educación y demás. Entonces, si paralizás el 100% de esa actividad, el que quiere ir a trabajar y no cuenta con un servicio de transporte, ve condicionada su posibilidad de ir a trabajar. Por lo tanto, su derecho de ir a trabajar está condicionado porque otro estaría cumpliendo o haciendo uso también de su derecho a huelga, en este caso, que lo permite la Constitución. ¿Qué hace este DNU? Al incluirlo dentro de actividades esenciales, condiciona esa posibilidad de que el 100% de ese rubro esté paralizado. Se tiene que garantizar que entre un 50 o un 75%, según el caso, esté garantizado para que el resto de las personas que quieran hacer uso o que de ese derecho puedan aplicarlo. Acá viene la polémica. ¿A dónde? Justamente los sindicatos que sostienen que en realidad se está vulnerando el derecho constitucional a huelga, a manifestación, y están los que sostienen, bueno, pero yo también tengo mis derechos. Qué quilombo. Creo que ya sabés de qué lado estoy. Sí, lo de Kumaya lo tengo Ya clarísimo. sabemos. No hace falta que lo aclares, obviamente, que es... Bueno, pero hay que discutir. No siempre hay que discutir. El derecho, no sé. A la gente le gusta el quilombo, pero nosotros no le vamos a dar de comer. Este derecho en realidad lo que busca es que se garantice la continuidad del servicio, más allá de que quieras manifestarte o aplicar una medida de fuerza. Pero en ese caso sí, habrá que definir quiénes van a garantizar y quiénes no. Nosotros tuvimos un ejemplo reciente con respecto al último paro de transporte. ¿Se acuerdan que la mayor cantidad de ciudades del país tenían paralizado el servicio, y en San Nicolás, con algunas falencias, pero el servicio estaba medianamente garantizado? Circulaban menos unidades, con una frecuencia muy extensa entre la salida de una unidad y otra, pero el servicio funcionó en San Nicolás. Por lo tanto, el que quería hacer uso y les coincidía los horarios y demás, podía trasladarse de un lado a otro, ya sea para ir a trabajar, ir a estudiar, médico o la razón que sea. No era el servicio de todos los días, pero medianamente el servicio estaba garantizado. Ese sería como el ejemplo más cercano de qué es lo que se debería hacer a partir de este DNU. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Y no te gusta la idea.
Me pasa que tengo una contradicción. Y todos entramos en esa contradicción. Tengo una gran contradicción con este tema. A ver. Me parece, por un lado, al Lean anterior, al Lean viejo, Lean del pasado. Es como que están peleando tus dos versiones. al Lean peronista. No, me pasa que en parte me parece que sí es ir en contra de la Constitución y lo que marca en realidad como derecho que uno tiene a poder parar en el laburo cuando las cosas no están bien y cuando uno ve que no va para ningún lado y que la última opción de todas, porque no se lleva a una huelga de un día para el otro, no es que el empleado se levante y dice, che, no, hoy, no sé, no me gustó X cosa, entonces vamos a una huelga. La huelga generalmente viene de proceso en proceso, en proceso, en proceso, y se llega a una huelga. Es el derecho a huelga, ¿no? Está garantizado por la Constitución Nacional. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, en realidad me parece perfecto el DNU. Okay. Me parece perfecto porque en realidad siempre hay que garantizar que el otro no esté preso de la voluntad de algunos pocos que quieran entorpecer en realidad el funcionamiento normal de una actividad. O sea, porque yo me tengo que ver afectado de que pare, por ejemplo, X servicio del que yo necesito para poder seguir mi vida normal, ¿no? Con mi rutina o con mis necesidades. Y se lo llevo a un caso extremo como puede ser la salud. Ujú. Para la salud O educación. o educación, sí, pero la educación es un día de clase, no pasa nada. No, vos sabés El que tema no es- es tan así, porque yendo a educación puntualmente, Sí. hubo años, y de hecho el año pasado, por ejemplo, y en lo que va de este año, por ejemplo, universidades públicas tuvieron un montón de paros y medidas de fuerza Sí. que hicieron que muchos chicos pierdan el año porque Sí, no bueno. pudieron darle continuidad. Caso a- extremo, ¿no? Ese caso extremo. Pero, por Pero ejemplo, estamos yo hablando digo, de todo un año No, pero no donde es extremo, perjudica... suele pasar. Sí, Yo sí. me acuerdo de que en la escuela yo he tenido años que he perdido como, no sé, 20 días de clase, que es un mes. claro. Y vos decís, pará. Bueno, entonces ponele. Estudiantes de la UNR, por ejemplo, Oh, la pasan todo el tiempo. tuvieron esta semana 3 días de paro. Y sí. Bueno, Es un montón. Es un montón. sumemos educación entonces. Educación, salud, lo que sea. Yo iba directo a salud porque digo, tenés una cirugía pero es lo más programada, extremo. por ejemplo, y te suspenden el Te la turno. patean, sí. O tenés, qué sé yo, no sé, hace 2 meses que tenés un turno para ir a ver algo al médico, que es lo que pasa en la salud pública generalmente, y lo perdiste y te lo reprograma para otros 2 meses. Y la verdad es que ya estás muerto cuando tenés que ir al médico. Sí. Entonces la verdad es que alguien tiene que garantizar que las cosas funcionen bien. Ujú. Y acá viene mi contradicción al menos, que es lo que yo pienso, y puedo estar completamente equivocado, como le digo siempre. O sea, esta contradicción me surge a mí que estoy del lado cómodo o del lado de la necesidad de utilizar ese servicio o esa prestación. Ahora, ¿qué me va a pasar a mí? ¿O qué me puede llegar a pasar a mí? ¿O qué voy a querer yo? Porque voy a ser otro yo. Cuando me toque a mí estar del lado en el que, por ejemplo, no sé, en el laburo se haga una huelga general. Esa es mi contradicción. ¿Me explico? Sí. O sea, hoy, para mí me parece perfecto este DNU. Entiendo que se Me me parece garantice excelente. el derecho a acceder a Me parece ciertos excelente. servicios. Me parece excelente porque la verdad es que coincido plenamente. Digo, el país tiene que seguir funcionando. Las cosas están mal. No sé, armen otra forma de reclamo, ¿no? Esto que, por ejemplo, el protocolo antipiquetes. Me parece perfecto el protocolo antipiquetes. Vayan a otro lado. No me parece bien la violencia. Estoy en contra de la violencia. Que ayer los cagaron a palos de nuevo a los jubilados. Vayan, no sé, en una plaza, manifiéstense en una plaza. Está todo bárbaro en una plaza. No corten el tránsito, porque hay gente que tiene que movilizarse y está perfecto. Y nadie está por arriba de nadie para poder cortar un servicio. Ahora, ¿qué es lo que, porque en realidad se ven en casos extremos las situaciones, qué es lo que me pasaría a mí o qué es lo que te pasaría a vos del otro lado o a vos, a ustedes, cuando en sus laburos la situación no dé más al punto de tener que llegar a una medida extrema como por ejemplo una huelga? ¿Qué harían? Es que yo creo que, desde la completa ignorancia lo digo porque no he trabajado en el sector público, pero No, sector privado. ¿Por qué público? el privado no suele hacer huelga. ¿Qué no? Si vos haces huelga en el privado estás perdiendo dinero, entonces nunca le va a convenir al Loco, privado vos, hacer huelga.
Ya sé, colectivo y eso sí. Paro general de la CGT, de cosas, si vos estás afiliado a un sindicato, si está cosa, vos tenés derecho a parar. Por eso, a eso voy. La retención de labor, en realidad. Por eso, a eso voy. A lo que iba es, tipo, yo creo que la huelga acá en Argentina se ha normalizado tanto que yo creo que no solo se hace huelga en casos extremos. Bueno, por ejemplo, tal cual, coincido. Por eso vos dijiste en un caso extremo en que se haga huelga. Por eso yo digo que acá la huelga se hizo común. Se ha normalizado tanto que no solo se hace en casos extremos. Entonces, justamente yo creo que esto de limitarlo a mí me parece una medida acertada, porque estás garantizando el derecho a las personas que sí quieren parar, obviamente con menor capacidad, pero también estás garantizando los servicios a los ciudadanos. Es lo típico de decir, la libertad termina cuando tocas la del otro, digamos. Entonces ese es el límite. ¿Por qué, por ejemplo, yo, ciudadano que paga impuestos, no puedo ir al hospital público, por ejemplo, si están haciendo un paro? Y tengo, como vos decís, un turno de hace un mes, tal cual, que tengo una cirugía coincido plenamente full urgente. ¿Por qué yo no puedo gozar de ese servicio y yo pago mi impuesto y estoy pagándole a ustedes para que me atiendan? Ahora, por ejemplo, acá industria alimenticia se ve afectada. ¿Qué tiene que ver la industria alimenticia? Me parece que también de fondo hay una cuestión política que está buscada, o que se busca en realidad, para avalar ciertas cosas, a mí me parece, ¿no? Que hay un trasfondo sobre esto. Es industria alimenticia. ¿Qué tiene que ver la industria? Si para, por ejemplo, no sé, el frigorífico. ¿Sí? Sí. Para el frigorífico. La carnicería no se va a quedar sin carne un día. ¡Hola, ídolo! No se va a quedar sin carne un día. Puede que sí, pero no se va a quedar sin carne un día. Ahora, lo que para mí hace el gobierno es que, como sabe también que el panorama no es de los mejores, en nivel paritario, por ejemplo, en nivel de consumo, en ciertos niveles, y como sabe que se las ve un poco oscuras, quizá, me parece que también está poniendo como un reparo. Como decir, bueno, no, ¿sabes qué? Pongo esta medida para atajarme y lo que voy a lograr es que no me hagan paros. ¿Me explico? Que no armen huelgas. Entonces, es como jugar a favor una carta que está bien jugada de última, porque son políticas. Sí, pero puede ser. Es como, a veces complicado. Pero bueno, me pasa eso, es como contradictorio. Tengo una contradicción ahí, que me parece, por un lado me parece perfecto, y por el otro me parece que hay que tener ciertos cuidados. No le iba peleando en tu interior, tipo... Quien no tiene contradicciones, chicos, es como... No, es... Nah, ya sé. Pero sí, me pasa todo el tiempo. Es como... qué sé yo, no sé, me parece lo más normal del mundo. O sea, hay ideas que me parecen que están bárbaras y hay otras que me parece que la verdad que son bastante complicadas, qué sé yo. Insisto, hasta que le toca a uno. Cuando le toca a uno, es como, pero yo voy a parar porque así la situación no puede más. No, pero tenés que garantizar el 75% de la actividad. Y no, chicos, porque yo le tengo que dar de comer a mi familia. ¿Quién paga los impuestos en casa? Hace 6 meses que nos cobramos. ¿Quién paga las cosas que tiene que pagar? ¿Quién le pone el pan arriba de la mesa a mi familia? Porque esa es la discusión. Pero por eso, ahí es un caso extremo. Pero lo que yo digo es que la mayoría de la huelga, o casi toda la huelga que se hace en Argentina, no siempre son en caso extremo. Por eso digo, acá se ha normalizado tanto la huelga, mirá, que se hace huelga o paro por... ¿Hablaron de los docentes? ¿Hablaron de los docentes universitarios? Sí. Hay docentes universitarios que tienen sueldos de 300.000 pesos. Ajá. ¿No es motivo, por ejemplo, para hacer un paro y pedir una recomposición salarial? Pero que hagan paro el 30%, no hay drama. Pero me explico, si vos sos un docente universitario. Punto es que muchas veces también hay algunos gremios que hablabas de cuestiones políticas y la situación de los docentes, si hablamos de los docentes, no es tan diferente entre un gobierno y otro, pero a un gobierno sí se le realizan paros y a otros no. Claro. Entonces, hay también un sobreabuso de cantidad de paros que, si bien está avalado... Para docente históricamente hubo siempre paro de docente, bueno, en todos los gobiernos. En provincia de Buenos Aires particularmente no. Claro. Vos estás hablando con Santa Fe. ¿No en todos los gobiernos? No. No, arreglan rápido en Buenos Aires. Sí. Mi mamá Provincia de Buenos Aires. Bueno, pero pará, pero eso es cintura política. Por eso, a eso Sí, vamos. Por eso, pero pará. Una cosa es
el paro malintencionado, de paro porque paro, que creo que iba por ese lado, Claro, porque es tu que- bandera política no me gusta y no me representa, entonces tengo cualquier Mi cosa... realidad es la misma hoy con este gobierno y con el otro, pero a este gobierno le hago paro y a este no. Bueno, ¿Me pero por explicó? ejemplo, pará, hoy la realidad no sé, hoy no, voy a tocar de oído, ojalá sepan de esto, pero digo, hoy la realidad económica del docente de la provincia de Buenos Aires No es es. exactamente La misma que hace la un misma año. que hace, Sí. o la misma que No. antes, No. o la misma que, por ejemplo, fue con Vidal. Vidal fue gobernador Sí, de la provincia de Buenos gobernador. Aires. Sí. ¿Es exactamente la misma? Con Vidal Sí, tuvieron sí, no, muchos más o problemas. menos, El- pero hubo el- más paros. El Hubo muchísimo sueldo, más paro pero con Vidal que con- el sueldo rendía lo mismo. El El sueldo siempre docente- fue bajo el del docente. El No, no, siempre no. fue bajo. Pero más allá de que sea bajo, una cosa es, los jubilados siempre ganaron mal. Y siempre, sí. Bueno, Claro. pero ahora es peor la situación de los jubilados. Ajá. Sí. ¿Me explico? Sí. Sí. Siguen ganando mal, ganaron mal antes, ganaron históricamente mal. Ahora, la realidad es que hoy por hoy el sueldo del jubilado está en peores condiciones ¿Vos que creés, el por gobierno ejemplo, anterior. Por ejemplo, ¿vos creés que un jubilado está peor hoy que hace, 4 años, por ejemplo? Sí, claramente. Ok. No Para mí les no. alcanza. ¿Para vos no? Para mí no. Pero Para mí es- están igual. No, Kuma. Bueno, No, no. Para mí no. Está bien, pero no es que esto ahí igual ahí es como también depende de la persona que conozca, depende, Depende de del la rubro, familia, todo. depende, No, es como depende de un montón de dato. cosas. No, Pero- no solamente con el ingreso que tenga, porque seguramente el mismo ingreso para una familia no representa lo mismo que para otra. Claro. Pero chicos, hablemos de la jubilación mínima. La jubilación mínima son 200 350. pero- 200 y algo más 70 de bono. Bueno, y antes la jubilación eran 60.000 pesos, que eran $60. Está bien, pero Con lo otros que costos. representaba, Costo de vida era claro, otro. lo que representaba hoy en servicios, impuestos y costo de vida es mucho más caro y alto que hace 4 años atrás. Sí, sí, sí. Hay lo muchos sé. jubilados bueno. que les preguntan y dicen, o compro los remedios o pago Claro. la Pero cosa. ese Pero discurso eso- es hace 20 claro. años que se Sí, escucha. pero hoy más que antes, porque hoy representa mucho menos. O sea, en la canasta, la jubilación representa muchísimo menos que hace 4 años atrás. Hoy un jubilado No, no compra tengo mucho ese- menos ese- Claro, el con el dato ese sueldo, no lo no lo tengo. tengo. Habría que ver según Sí, la Como Habría que rápido, canasta evaluar. básica. pero es de No lo lo más tengo fácil de como encontrar en para- realidad porque es el eje de la discusión de hoy en jubilaciones. Porque si vamos al discurso, si solo nos basamos en discurso, No, no, el no, no, discurso datos, ese datos, siempre datos. Sí. se vio. De hecho, yo Eh, me acuerdo un video bastante viral de cuando del gobierno anterior, que había un jubilado que decía que tenía que comprar 200 gramos de carne. Por ahí- Sí, por eso. Siempre cobraron mal. Pero siempre digo, cobraron el mal. discurso siempre estuvo. Yo Obvio. quisiera ver los datos en cuanto a canasta básica y en cuanto a IPC. Eso me interesaría a mí. Ya lo buscamos. Bueno, que también los datos son Sí, también. poco confiables. Claro. O sea, la estadística es siempre relativa, Claro, según bueno, sí, desde obvio. dónde Depende la de quién. analices. Siempre es promedio. Bueno, pero buscamos qué sé yo, INDEC. El INDEC. O quieren la del, no sé, un medio que sea oficialista. No, el INDEC. Si el INDEC lo maneja. Cosa. Con respecto a lo de los docentes, mientras, o sea, es verdad que sí, Santa Fe siempre hace paros, muchísimo más que Buenos Aires. Con Vidal hubo muchos más paros de docentes. Pero con porque- Kicillof, ¿no? Con Kicillof no, Claro. porque lo que pasa, bueno, yo lo veo en mi familia, Y no necesariamente Em, porque hayan arreglado mejores salarios. no, es por una cuestión política, obviamente, pero porque también muchas veces mueve el gremio que los agrupa. Porque son afines Claro. Claro. al gobierno de turno, pero en general, seguramente hay medidas de fuerza han logrado resultados positivos en los reclamos, pero muchos otros no. Los paros se hacen y el resultado no llega. Exacto. Entonces, ¿cuán efectivo es un paro hoy? Y cada vez menos, de Por hecho. eso. O sea, Pero si- además pones en jaque el derecho de otros a hacer uso de otro derecho que tiene. Por eso que es- estamos viendo, ponerle en los últimos tiempos, en los últimos paros que se hizo, por ejemplo, se habla de que cada vez menos gente quiere ir a parar o está parando. Por ejemplo, el anterior Mismos paro fue un docentes. fracaso, dicen. Desde muchos sectores dicen que el anterior paro fue un fracaso. Entonces, estamos viendo que el paro es cada vez menos efectivo, pero sin embargo sigue afectando de la misma manera A los al que- ciudadano sí. de a pie. Entonces, Mirá, esto es fuente, bueno, El Cronista, es un diario reconocido, El Cronista, a nivel nacional. La jubilación ahora va a aumentar para mayo. Estamos en mayo, aumentó 3,75%.
El sueldo de mayo, la mínima, estamos hablando, 296.481. La jubilación máxima es de 1.995.041 pesos. Bono de 70.000 pesos se paga a jubilados que reciben la mínima, que alcancen los 366.481, y se acredita proporcional a aquellos que ganen más, ¿no? Obviamente, hasta el monto de 366.481. En lo que va del gobierno de Javier Milei, se estima por el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC que los jubilados perdieron un 50% del poder adquisitivo con respecto al gobierno anterior. Ok. Según datos del INDEC. O sea, y a todo esto sumarle, por ejemplo, después que le sacaron los medicamentos y un montón de cosas más, ¿no? Uh-huh. Pero el dato es que, digamos, antes eran pobres, ahora son más pobres. Que esa es la discusión. Okay. O sea, antes estaban mal, ahora están muy mal. Pero no tiene que ver con, de nuevo, no tiene que ver con cuestiones de bandera política, sino que tiene que ver con políticas. Es si al jubilado le saca los medicamentos, cobra 300.000 pesos, le saca los medicamentos, tiene que gastar. Hoy los medicamentos aumentaron. Pero definamos sacar los medicamentos. Sacaron una lista De medicamentos que ya no de cubren. medicamentos que nos cubren. Había muchos medicamentos que se los cubrían al 100% y ahora no. No los cubren Igual al podés 100%, pero no es tampoco tramitar- que los cubren al 0%. No sé cuánto se los cubren. Sí, los Ay, cubren al me 80%, entre 80 y 70. Yo- No es que le sacaron, por En eso. algunos casos se No, no, mantiene por el eso digo. 100% si haces un trámite Exacto. de necesidad. Por eso digo, ojo con decir le sacaron los medicamentos. No es así. Sacaron. En todo caso, le sacaron parte Un de la porcentaje financiación del medamento. Mirá, te voy a dar un dato. Porque si vos decís le sacaron los medicamentos, queda como que vino alguien y le sacó las pastillas al pobre viejo. No es así. Pero en serio. O sea, antes lo cubría al 100%, ahora lo cubre un 70% y podés hacer un trámite que te lo vuelvan Para a cubrir pedir al el 100. 100%. Mirá, desde que asumió Javier Milei, los precios en los medicamentos han aumentado significativamente. Se han reportado aumentos desde, o hasta en realidad del 228% en los precios de los medicamentos. Ajá. ¿Subió 228% el salario de alguien en la Argentina? No. Ujú. Tienen pisadas paritaria. El que necesita de medicamentos todo el tiempo, todos los meses para poder comprar cosas, ¿cómo hace? Ujú. Los servicios, lo mismo. Pero todo subió. Sí. Es Ningún que hubo un sueldo- sinceramiento de precios, obviamente todo subió. Ningún Un sinceramiento de precios. Ningún sueldo subió a lo que subió en realidad todo lo que subieron todas las demás cosas. Ningún sueldo subió a ese nivel. Nadie le ganó a la paritaria. A la paritaria, a la inflación. Bueno, depende. Las cosas siguen subiendo, Kuma. Sí, obvio, hay inflación. El 2.8, el 3.2 en... Para uno. chiquito. No, para mí no. ¿Vos decís que es un hecho? ¿De qué hablan? Es que se ve en la calle. No es así. ¿Todos los meses llegan aumento de cosas? Sí, obvio. Todos los meses llegan Obvio. aumento de cosas. Pero porque hay inflación todavía. Obvio, pero no el 3.2, no el 2.2, Pero no el 2.8. ¿vos sabés cómo se mide la inflación? Con un montón de estadísticas que en realidad están fuera ya de servicio, Sí, por depende ejemplo. Bueno, de qué esa- incluyas dentro de esos rubros, es el número que da. Podría ser más alto porque hay rubros que aumentan mucho más que el número final de inflación. De hecho, y otros menos. justo con esa premisa que, bueno, desde la oposición se viene diciendo de que están midiendo mal la inflación, que la inflación Pero no ya de es así. antes. Sí, claro, viene- bueno, pero por eso, históricamente. pero por eso digo, es Obvio. gracioso que la oposición diga, están midiendo mal la inflación cuando los que manejan el INDEC primero son ellos y segundo, la inflación la vienen midiendo de la misma forma. Aún así, el gobierno anunció que va a cambiar la forma de medir la inflación. Sí, ¿Y qué va a incluir ahí? Y va a incluir otras cosas, creo que alquileres. Ok. etcétera, Lo, digamos, de la diaria, lo cotidiano. Claro, sí. Claro. O sea, ¿Qué toma ahora? no, todavía no está en curso, pero dijeron que... o sea, tienen que hacer el anuncio todavía. Pero dijeron que van a cambiar la forma de medición. Para 2026, mediados de 2026, dijo que... La inflación se va a exterminar. Pero hasta hablaba de deflación, me parece. Es que es algo... Que tampoco, que a ver, que no es bueno tampoco. Depende.
la deflación desmedida no es buena, pero en ciertos periodos sí. Un tiempo, en todo Claro. caso. Exacto. Sí. A ver. No, Lo de que podemos la pasar inflación- de ninguna manera de inflación a la que tenemos a deflación, es imposible. No, pero por eso. O sea, No existe eso. lo de que vaya a exterminarse la inflación el año que viene, yo creo que desde mi visión, como digo, para mí es cierto. ¿Por qué? Porque es lo que les explicaba la otra vez del dólar. Ahí, o sea, la base monetaria está frenada ya hace bastante tiempo, entonces es algo lógico, cuestión y matemático y económico de que si vos tenés una cierta cantidad de dinero fija, la inflación va a seguir bajando y va a seguir a la baja. Entonces siempre en economía se habla del rezago económico, los efectos que vos, o sea, los efectos de las medidas que vos hagas en economía no son instantáneos, sino No. que tardan de 8 a 16 meses. Ese es el estimativo. Entonces, justamente, desde que se frenó la emisión monetaria, se hace el cálculo de 8 a 16 meses y da que para la mitad del año que viene la inflación tendría que ser cero. Justamente porque no hay plata. No hay plata. Ay, para mi ley. No hay plata. Ok. Bueno, en realidad hay plata abajo del colchón y, bueno, es la que están también. esperando que saquen. Sí, es todo un plan malévolo. Mirta Arroyo. Los medicamentos te cubren el 50% de la mayoría, hay muchos que no te cubren nada. Ok. Pero me bueno. desligo de cualquier cosa que hayan dicho. Yo no tengo nada que ver. No, está bien, pero, No, puede ser. pero igualmente también Acá son hablamos sin cosas saber. son cosas que uno lo ve en la calle, que te pasa todo el día, que nos pasa a nosotros y nos pasa a la gente Está que bien, bueno, conocemos pero también. volvamos a lo de la inflación. Vos decís que entonces para vos la inflación no es 3%. Nah. Yo no Para- le creo los números a nadie. Para mí no. De nada. Así como, pero igualmente, a ver, así como no le creía, por ejemplo, en su momento a la inflación de Moreno, Bueno, pues ahí estaba Bueno. intervenida. bueno, Claramente. así como no le creía a la inflación de Moreno, No no le crees. creo a la inflación de Milei, sinceramente. La semana pasada fuiste a comprar un kilo de carne picada especial en la carnicería, salía 9.500 pesos, hoy va y sale 14. Entonces, Pará. explícame dónde... De una semana a otra de 9.000 a 14. Explícame. ¿A dónde? En la carnicería de la esquina de casa. De 9.000 a 14 en una semana. En un mes, un mes, bueno, un mes, pero... Bueno, no, pero pregunto en serio porque... No, de verdad. No, sí es verdad. Yo fui Lo a pagué una en 9.500. carnicería y pagamos algo. Después fuimos en menos de una semana y le dijimos, pará, pero si no pagamos esto. No, aumentó y la semana que viene vuelve a aumentar. Pero no sé si fue tan así alevoso. Pero aumentó en 15 días 2 veces. En un mes yo puse ¿Por el... qué? No sé. Che, No entiendo. dame un kilo de pulpa de picada especial. 9.500, perfecto. Mes y chirola. Che, dame un kilo de pulpa especial. 14 lucas. Epa, ¿qué pasó ahí? Pero el comentario con el que te encontrás todo el tiempo en la calle. Ujú. Todo el tiempo en la calle uno se encuentra... Igual che, es cierto bien. Eso no que es por la hay libertad de productos que precio, sí eso. tienen un aumento mayor al número final de inflación, Claro. con lo que decíamos Pero recién, por y hay eso- otros que se mantuvieron estables. Pero justamente por eso, por un solo bien, no podemos medir la inflación en general. Por eso digo que para mí es un error decir que el 3% de inflación es una mentira solo porque la carne te subió un 20%. No es así. No, bueno. ¿Por pará. qué? Pues por eso voy. Tengo acá la lista, de hecho, para hablar con datos actuales de los precios con mayor aumento en mayo a día 22, que es hoy, justamente. Los productos con mayor aumento de mayo al día de hoy, 22, son 26% para el queso Cuartirolo, 25% ¿Cuánto, para... cuánto? 26%. Subió. Sí, 25% para el tomate perita, 10% para el hígado y 5% para el café. Y los productos con mayor reducción de precio en el mes de mayo al día 22 son menos 14% para el salchichón, menos 20% para el choclo, menos 23% para naranja y otras frutas y menos 36% para la lechuga. Entonces, Bueno, hay productos que son de estación y Claro, van variando y los suben y precios bajan. según Claro. la estación. bueno, el salchichón no es no es de estación. ¿Quién compra salchichón? Bueno, sí. Pero a lo que voy es que la inflación, justamente, esto es un buen ejemplo para dar de que la inflación es siempre un promedio. No es que Sí, solo claro. por un Obvio, bien por supuesto. podemos tomar. Por eso digo, para mí es un error conceptual decir de que la inflación no es del 3% solamente porque la carne picada te aumentó un 20%. Porque como te aumentó la carne, te bajaron otras cosas o otras cosas que se mantienen estables. Por ejemplo, un paquete de fideo está a 1.000 y pico hace ya una banda de tiempo.
En lo que es alimentación, que en el último tiempo venía siendo muy caro, de hecho es caro hoy comer en Argentina porque es cara, sí. Es caro alimentarse. Y saludablemente mucho más todavía. Sí, más nutrirse. Sí, Sí. tal cual, porque vos después podés hacer una compra de productos relativamente baratos, porque lo que antes era considerado barato, hoy no es tan así tampoco. Ujú. Tampoco es de hace 4 meses solamente. Esta cuestión de precios, nosotros la tenemos muy instalada en Argentina, que varía permanentemente. Tal Nos cual. va a costar aceptar que el mismo precio, vos llegás a un lugar de un mes a otro a comprar el mismo producto y te lo cobran lo mismo, te sorprende. Tal cual. ¿Hay Sí. productos que mantuvieron cierta estabilidad en precios? Sí. Y aparte hay otra cosa, siempre los productos de estación, por ejemplo, siempre bajan, bajan, Claro. suben. El tomate una vez, Sí, Frutas y prendé la- verduras lo vas a ver siempre. prendé la tele, no sé, en el 2000 y el kilo de tomate estaba, no sé, Se qué sé yo. disparó o bajó. Claro, y alerta crónica, alerta, el kilo de tomate está a 200.000 pesos. Y siempre pasa, después baja, una cosa de locos. Sí, sí. Pero pasa siempre en realidad. Y tengo el dato de la variación de precios de la canasta básica en el mes de mayo a día 22 es del 0,99%. Bien. En lo que va de este mes, digamos. Sí. Es la inflación Hoy que día vamos 22, a conocer en junio. Hoy día 22 de mayo la canasta básica solo ha subido un 0,99%. La canasta básica. Sí. Ok. Quedan los últimos Sí, ya estamos. 9 días del mes. Mira, yo estoy chequeando datos acá sobre, aparte de alimentos, sobre servicios. En 2025 algunos de los servicios que experimentaron mayores aumentos fueron servicios públicos como luz, gas, agua, transporte y también los combustibles y los servicios de prepaga. Por ejemplo, en marzo de 2025 la factura de gas registró un aumento interanual de 537%. El costo del agua subió un 330%. Ajá. Y ahí entre quita de subsidios más aumento del servicio y se hace... Una locura. Sí, sí. Una locura. Pero bueno, tiene que ver también con eso, con esa situación de que cómo se ve, cómo impactan esos aumentos en sueldos en realidad que Es no que se ahí está el actualizan. punto. Más allá del número que se da a conocer, es lo que hoy gano, ¿me alcanza para lo mismo que podía comprar el mes pasado? Lo que voy a ganar el mes que viene, ¿me va a alcanzar para lo mismo que Tal para cual. lo que compro o accedo? Que es, Digo, por ejemplo, compro lo que pareciera decía- solamente una cuestión consumista, pero puede ser también en Cualquier servicios, cosa, obvio. en ocio, en lo que sea. Obvio, tal cual. Bueno, qué sé yo, ojalá que mejore, qué sé yo. Si Milei va a hacer las cosas bien, lo bancamos a Milei, que haga las cosas Hay que bien, ser, que el claro. país salga adelante y que todos queremos estar bien. O sea, el que diga que quiere que le vaya... Yo no quiero que le vaya mal al presidente. Poner en duda o cuestionar sobre algunas políticas simplemente es para que, ojalá, no vamos a hacer nada. Pero ojalá desde acá se pueda hacer algo, ponele. Pero la realidad es que yo quiero que me vaya bien a mí, quiero que le vaya bien a ustedes, quiero que le vaya bien al que está del otro lado, quiero que los jubilados estén bien, y todo el mundo creo que quiere eso. Si soy ingenuo o no, después veremos. Es que Ahora, cuanta más gente le vaya bien, esto repercute en el Obvio. resto de la sociedad. obvio, y me encantaría, por ejemplo, sobre un montón de cosas que pienso, me encantaría, no sé, dentro de 3 años, el año que viene, pero digo, de 3 años, decir, estaba re equivocado. Y qué bueno que estuve equivocado. Qué bueno que me di cuenta ahora que estuve equivocado y que la verdad es que salimos adelante. El otro día se dio a Puma ya lo está conocer... celebrando. No, Siempre pero hay- eso es bueno. Hay momento para comunizarse. Pero olvídate, digo, no está mal. O sea, el necio que no cambia porque solamente mantiene las ideas, como lo dijimos ayer en forma de chiste, pero ese necio que no cambia y se mantiene aferrado a eso que dice, no, esto tiene que ser así solo porque tiene que ser así porque a mí me construye eso. Claro. Es una necesidad sin ningún tipo de sentido. Que no te lleva a Sí, sí. ningún lado. Exacto. Y solamente el criticar por criticar, no. Ahora, que después uno tiene que ser crítico Sí, con los obvio. propios y con los ajenos. Porque en realidad es, digo, ¿a quién le gusta que no sé, que a los viejos los caguen a palo? A nadie. Y la verdad que a mí no me gusta.
¿A quién le gusta ver gente comiendo de los tachos de basura? No. Y la verdad que no me gusta. No me gustaba con el kirchnerismo, no me gustaba con el masismo, no me gustaba con el albertismo, no me gusta con el mileísmo. No me gusta. No me gusta ver gente en la calle, no me gusta ver gente que duerma afuera, no me gusta saber de gente que tiene familia y está durmiendo afuera porque no puede pagar un departamento, una casa, y se mueren de frío en pleno invierno, y se mueren de hambre, y qué sé yo. Es una cagada, pero bueno. Pasó, pasa y va a seguir pasando, lamentablemente. Che, 9